Finge ser mi esposa o me matan. Lo sexta a apretar el anillo como si el metal pudiera detener la muerte, y entendí que aquel hombre no temía al escándalos, temía a una verdad que, si salía a la luz, lo haría desaparecer antes del amanecer. ¿Qué harías tú si te pidieran mentir con tu apellido para salvar una vida? ¿Y qué harías si ese hombre, además, no fuera quien decía ser? Bienvenido a Corazón. Asegúrate de suscribirte al canal, porque aquí encontrarás historias que te harán latir el corazón, te dejarán sin aliento, y te mantendrán al borde del asiento. Así que suscríbete ahora y vamos al video. En el corredor estrecho del juzgado de partido, donde la cal recién puesta olía a piedra húmeda y a promesa falsa, Clara de Alvear sintió que el aire se le volvía harina en la garganta. Afuera, el pueblo aún murmuraba como un río de lodo, y cada murmullo traía el mismo sabor, cera de iglesia mezclada con resentimiento, cuero mojado de botas, y esa tinta negra que se pega a la reputación igual que una mancha al lino. No hacía una hora que la habían bajado del carruaje como si bajaran un bulto sin dueño. Habían alzado la voz con el fervor que solo se usa contra los débiles, y le habían puesto un nombre nuevo en la plaza, un nombre que olía a escarnio. Clara, que había nacido con un apellido antiguo y una educación de bordes finos, se descubrió de pronto convertida en una historia fácil de repetir para quien no quería mirar su propia miseria. El sol caía inclinado sobre los adoquines, y el polvo levantado por las ruedas dejaba un gusto áspero en la lengua. A lo lejos, el campanario soltaba un tañido lento, como si la tarde estuviera dictando sentencia por adelantado. Clara se sostuvo de su bolso con dedos entumecidos, notando el roce del encaje gastado en sus muñecas. Le habían quitado casi todo en los últimos meses, primero la casa, luego la dote, y por último la posibilidad de que alguien la mirara sin sospecha. Había una frase que se le había quedado clavada desde niña, dicha con frialdad por una tía que olía siempre a agua de colonia fuerte y a naftalina. Esa frase no necesitaba comillas para existir, vivía dentro de ella como una oración oscura, repitiéndole que no era digna de un destino limpio, que su lugar estaba siempre un peldaño abajo, pidiendo permiso para respirar. Y en la plaza, con el cura observando desde el atrio y el notario guardando las manos dentro de las mangas, esa frase había encontrado la manera perfecta de convertirse en verdad pública. La acusación había sido simple, demasiado simple, una joya desaparecida, un medallón antiguo, un objeto de familia al que le adjudicaron un valor mayor que el de la carne humana. Alguien había jurado haber visto el brillo bajo su chal. Alguien había insinuado que una mujer sin dote siempre termina robando lo que no puede comprar. Clara había buscado con la mirada un solo rostro que dudara, uno solo que recordara los inviernos en que su familia repartía pan en la puerta de la capilla. Pero el pueblo, cuando huele caída, se convierte en jauría, y sin embargo, lo que más le dolió no fue el señalamiento, sino el modo en que su madre, ya enterrada, parecía quedarse sin defensa. Clara tenía todavía en el cabello el olor a romero del cementerio donde había dejado flores esa mañana, y ese mismo romero le ardía ahora como un reproche. La empujaron al interior del edificio para firmar papeles. El pasillo estaba frío, y el eco de pasos ajenos parecía perseguirla. Había un banco de madera con astillas, y el muro dejaba caer un polvillo que se pegaba al borde de su falda. Clara se sentó sin saber si estaba descansando o rindiéndose. Fue entonces cuando lo vio. No entró con la soberbia de un poderoso ni con la humildad de un inocente. Entró con el cansancio de quien lleva días sin dormir, con el cuello rígido, la mandíbula tensa, y una sombra de luto que no era solo tela negra, sino una pena que le marcaba los hombros. Pero había algo más, una prisa contenida, como si el tiempo le estuviera mordiendo los tobillos. Clara lo reconoció antes de reconocerlo, porque en los pueblos los nombres viajan más rápido que los carruajes. El barón de Valdarenas, decían, había quedado viudo hacía 2 inviernos. Decían que desde entonces el caserón se llenaba de silencios largos, que su hijo había dejado de reír,
que el hombre se había vuelto piedra para no desmoronarse. Decían también que la hacienda era vasta, que la tierra olía a trigo y a establo, que sus peones le temían y lo respetaban, y que su apellido, como un sello, podía salvar o condenar. Pero lo que Clara vio no fue un varón invencible, vio a un hombre que sudaba a pesar del frío del pasillo, y que llevaba en la mano un anillo con un blasón demasiado pulido para ser usado con naturalidad. La luz del ventanal tocó el metal y lo hizo brillar de forma casi insolente, y en ese brillo, Clara sintió una punzada extraña. El anillo parecía no haber aprendido todavía la mano que lo portaba. El hombre se detuvo a unos pasos, y sus ojos se clavaron en ella con una atención que no parecía deseo ni arrogancia, sino cálculo desesperado. Clara notó, con un estremecimiento, que alguien como él no debería mirarla así, como si ella fuera la única puerta abierta en un corredor lleno de trampas. No hubo voces elevadas, solo el sonido de una pluma raspando papel en una oficina cercana, y el olor a cera de sello derritiéndose en una lámpara. Clara vio como el hombre tragaba saliva, como sus dedos apretaban el anillo, como su pulgar rozaba un borde apenas irregular, como si debajo del metal hubiera una grieta o una unión forzada. Entonces ocurrió lo impensable. El varón, o quien fuera, se inclinó levemente hacia ella, como quien se acerca a una confesión sin altar, y le hizo saber, sin necesidad de palabras directas, que estaba al borde de un abismo. Le transmitió, con una urgencia que se colaba en cada movimiento, que su identidad no resistiría una investigación seria, que los hombres que lo seguían no venían por un pleito, sino por su vida, y que solo una esposa con sangre noble podría cerrarles la boca, al menos el tiempo suficiente para sobrevivir. Clara sintió que la sangre se le iba a los dedos y le volvía a la cara en oleadas. La propuesta era tan absurda como peligrosa, pero lo terrible no fue la idea, sino el modo en que la necesidad la rozó por dentro, porque ella también estaba perseguida, aunque de otro modo, por la sospecha, por el hambre que ya le apretaba el estómago desde hacía días, por la posibilidad real de terminar en una casa ajena como servidumbre sin nombre. El hombre le mostró algo más, algo pequeño y definitivo. No fue una bolsa de monedas ni una promesa desmedida, fue un medallón roto, apenas un fragmento de metal colgado de una cadena vieja, con un borde que parecía arrancado a la fuerza. El fragmento tenía un dibujo incompleto, una flor o una corona partida, y en el centro quedaba una ranura que parecía pedir otra mitad. Clara lo miró como se mira un presagio. El metal tenía un olor tenue, un rastro extraño, como cuando se acerca una moneda a la lengua y deja ese sabor metálico que dura demasiado. En el extremo del pasillo, una puerta se abrió y dejó escapar un golpe de aire más caliente, cargado de tinta, de papel envejecido y de tabaco apagado. Alguien, desde adentro, preguntó por el varón, y ese llamado hizo que el hombre se enderezara con una rapidez que no le pertenecía. Clara lo vio recomponerse, ponerse el rostro de los poderosos, y ahí, en esa máscara repentina, comprendió la magnitud del juego. Aquel hombre estaba actuando cada minuto de su vida. Ella quiso negarse, sintió el impulso de salir corriendo hacia el sol, hacia la plaza, aunque la esperara el desprecio, pero la realidad la sujetó con manos sucias. No tenía a dónde ir, y el pueblo ya había decidido su historia. Ser la falsa esposa de un varón podía ser una condena, sí, pero también era una grieta por donde respirar. Y lo peor, lo más peligroso de todo, era que en la mirada del hombre no había burla, había respeto, un respeto extraño, casi implorante, como si supiera que pedirle eso era una crueldad, y aún así, lo necesitara. En ese instante, Clara recordó el sonido de la risa de su madre cuando el mundo todavía parecía justo, recordó el olor a pan recién horneado en su antigua cocina, el roce de los libros en su habitación, el peso de un futuro que alguna vez le prometieron, y sintió, con una claridad que la asustó, que la dignidad no siempre se defiende con pureza, sino con decisiones imposibles. La amenaza se volvió concreta en un detalle que el hombre dejó caer sin caer. Mencionó, indirectamente, que había hombres ya en el pueblo, hombres que no creían en la ley ni en los títulos,
y que si se confirmaba la mentira, no habría juicio, solo habría silencio. Clara pensó en lo fácil que desaparecen los cuerpos en los caminos rurales, entre cañaverales y barrancos, donde el viento arrastra el olor y nadie pregunta. El corredor se llenó de pasos. Un alguacil pasó con un manojo de llaves que tintineaban como advertencia. Clara bajó la vista y vio su propia falda manchada de polvo, como si el mundo ya la hubiera pisoteado antes de que ella pudiera defenderse. En el fondo, ella entendía algo que no quería aceptar. Aquel hombre la estaba eligiendo porque necesitaba una máscara, sí, pero también porque en la desgracia había reconocido a otra persona marcada. Y esa coincidencia le dio miedo, porque el miedo siempre llega cuando la vida ofrece un camino que no estaba en el mapa. En un gesto casi involuntario, Clara rozó el borde de su bolso. Dentro, envuelto en un pañuelo, llevaba un recorte de papel que había encontrado días atrás en una cajita vieja de su madre. Era una carta incompleta, sin firma, con manchas de humedad y un nombre apenas legible. Clara nunca había logrado descifrarlo del todo, pero ahora, en el mismo pasillo donde un hombre decía necesitar una esposa para no morir, ese recorte pareció arderle, como si estuviera conectando hilos que ella aún no podía ver. El hombre se apartó un paso, dándole espacio para decidir, y esa cortesía mínima, casi inaudita en alguien con supuesto poder, terminó de quebrar la resistencia de Clara, no porque confiara, sino porque el orgullo ya no le alcanzaba para comer, ni la rectitud le garantizaba un mañana. En el umbral de la oficina, el notario volvió a requerir su presencia. El olor a tinta fresca golpeó el pasillo. Clara sintió que el tiempo se cerraba como una puerta. En el punto exacto en que el mundo parecía exigirle escoger entre una mentira peligrosa y una verdad inútil, Clara se descubrió levantándose del banco con la espalda recta, como si aún fuera dueña de sí misma. No lo hizo por valentía, lo hizo por supervivencia, y en su interior, aquella frase veneno intentó morderla otra vez, repitiéndole que no era digna de salvar a nadie, que solo servía para caer. Pero Clara, por primera vez en mucho tiempo, decidió no obedecer esa voz. En el corredor, el anillo volvió a brillar, y el brillo pareció sellar una decisión que ya no podía deshacerse. En ese momento de máxima tensión, cuando Clara supo que su vida iba a cambiar con una sola elección, dejó que el aire le entrara despacio, y, sin darse cuenta, también te lo pidió a ti con el corazón en la mano. Si esta historia ya te apretó el pecho, acompáñame hasta el final, suscríbete y quédate. A veces, una sola decisión, tomada en silencio, cambia destinos enteros, y tú mereces escuchar cómo se rompe una condena. Clara cruzó el umbral de la oficina. El notario olía a papel húmedo y a café frío. El cura tenía las manos juntas, como si rezara por alguien que no estaba allí, y el supuesto varón, con su luto impecable y su anillo demasiado nuevo, aguardó con el cuerpo rígido, consciente de que la mentira acababa de encontrar su primer testigo. Clara no pronunció promesas en voz alta, no hubo juramentos, solo una pluma que raspó el papel, un sello de cera roja que dejó un aroma dulzón, y una firma que tembló apenas, no por miedo a lo que iba a vivir, sino por la certeza de que, desde ese segundo, estaría atada a un misterio que olía a metal, a tierra mojada, y a sangre sin derramar. El amanecer siguiente llegó con una niebla baja que olía a leña húmeda y a establo. Clara subió al carruaje con las manos frías, notando como el cuero del asiento estaba endurecido por noches de rocío. El pueblo quedó atrás envuelto en un murmullo espeso. Las ventanas cerradas parecían párpados que no querían ver. En el aire flotaba el olor a pan recién hecho, pero ese olor ya no la consolaba, le recordaba todo lo que no tenía. El hombre que ahora debía llamarla esposa no viajaba frente a ella, como habría hecho un noble con su mujer. Mantenía una distancia cuidadosa, no de desprecio, sino de estrategia, como si supiera que cualquier exceso, cualquier gesto fuera de sitio, podía delatarlo ante el primer ojo atento. El carruaje avanzaba entre campos donde la escarcha aún brillaba sobre la hierba. A cada sacudida, Clara sentía el golpe del mundo en sus costillas, y también la certeza de que su vida, como esos caminos, se había vuelto irregular y sin regreso.
La ruta hacia Valdarenas atravesaba olivares y lomas de tierra rojiza. El viento traía olor a romero aplastado y a barro. Clara observó el paisaje con una mezcla de temor y hambre. No había comido más que un mendrugo la noche anterior, y la sensación de vacío le hacía escuchar su propio cuerpo como si fuera un tambor. El trayecto, largo y silencioso, le permitió pensar demasiado. Pensó en lo que acababa de aceptar, una mentira sostenida por su apellido. Pensó en lo que el pueblo diría cuando se supiera que Clara de Alvear se había marchado del brazo de un varón. Algunos lo llamarían salvación, otros lo llamarían castigo disfrazado, y en ambos casos, su nombre seguiría siendo un objeto en boca ajena. El hombre, pese a la distancia, no dejaba de vigilar el camino. Clara lo vio en más de una ocasión llevarse a la boca un frasquito pequeño, de vidrio oscuro, y tragar con dificultad. Cada vez que lo hacía, su garganta se movía como si el líquido le raspara por dentro, y después, por unos minutos, le cambiaba el color del rostro, como si el cuerpo luchara contra un enemigo invisible. A Clara le llegó, en una de esas veces, un olor tenue, casi imperceptible, parecido al hierro mojado. Esa observación la inquietó más que cualquier amenaza del exterior, porque un hombre con miedo puede mentir, pero un hombre enfermo puede derrumbarse sin aviso, y si él se derrumbaba, su mentira se derrumbaría con él, llevándola a ella debajo. Cuando el carruaje se detuvo para descansar a los caballos, Clara bajó y apoyó los pies en el suelo blando. El barro se pegó al borde de sus botas. Un peón encendió una pequeña fogata, y el humo olió a pino y a ceniza. Le ofrecieron agua en una cantimplora que sabía a metal y a cuero. Clara bebió igual, porque el cuerpo no negocia con el orgullo. En esa pausa, el hombre se acercó lo suficiente como para que ella notara una cicatriz vieja en su muñeca, oculta bajo el puño. No parecía una herida de trabajo, sino una marca de sujeción, como si alguna vez lo hubieran atado. Clara sintió un escalofrío y, al mismo tiempo, una compasión involuntaria que le molestó. No quería compadecer al centro de su peligro. El camino siguió. A medida que se aproximaban a la hacienda, el paisaje se volvió más duro y más silencioso. Los árboles parecían inclinarse como espectadores. El aire tenía un filo frío. El sol, alto, no calentaba, solo iluminaba. Y entonces, al doblar una colina, Valdarenas apareció como un animal dormido, un caserón grande, de muros altos, con tejas oscuras y un portón de hierro que parecía haber tragado muchas historias. El carruaje crujió al entrar por el sendero de grava. El sonido de las piedras bajo las ruedas era un anuncio. Clara miró las ventanas. Algunas tenían cortinas pesadas, otras estaban desnudas, como ojos que ya no se molestaban en mirar hacia afuera. El aire olía a tierra recién removida, a estiércol lejano, a madera vieja y a jabón rústico. En el patio principal, una mujer de postura firme esperaba con las manos cruzadas sobre el delantal. Su cabello gris estaba recogido con severidad. Sus ojos tenían esa dureza que solo se consigue después de sobrevivir muchas tormentas. Era el ama de llaves, la primera barrera real entre Clara y el interior de aquel mundo. Clara sintió el contraste de inmediato. El tamaño del lugar empequeñecía su cuerpo, como si ella fuera una nota suelta en una partitura demasiado grande. El caserón parecía respirar por sus paredes, exhalando un aire frío que olía a piedra y a cera vieja. A lo lejos, se oía el golpe de un martillo, el relincho de un caballo, el murmullo de voces de peones. Todo sonaba a orden. El supuesto varón descendió primero, con la rigidez calculada de quien conoce un papel. Clara lo siguió. Sintió el peso de las miradas, sin verlas, sirvientes detrás de puertas, peones fingiendo ocuparse, la propia hacienda inclinándose para escuchar. El ama de llaves observó a Clara con una evaluación que no era crueldad, sino experiencia. Parecía preguntarse si aquella joven delicada sabría soportar el ritmo del lugar, si entendería las reglas no escritas, si resistiría el filo moral del pueblo que siempre llega, tarde o temprano, hasta los muros más altos. Clara notó el olor a lavanda seca que venía del delantal de la mujer, mezclado con un fondo de lejía. Ese olor le recordó que en las casas grandes se limpia mucho, pero también se esconden cosas con la misma dedicación.
La entrada al caserón fue un golpe de temperatura. Dentro, el aire era más frío y olía a madera encerada. Los pasos resonaban sobre el piso, y cada resonancia parecía una advertencia de que aquí todo queda registrado. En el vestíbulo colgaban retratos antiguos, rostros severos con ojos pintados que parecían seguirla. Clara sintió que esas miradas eran más honestas que las del pueblo. La ama de llaves la condujo por corredores donde había floreros con agua vieja y cortinas pesadas que olían a polvo. Le mostró, sin ternura pero sin humillación, el lugar que ocuparía, las normas del silencio, los horarios del comedor, el modo en que debían comportarse ante visitas. No le habló como a una señora, todavía no, sino como a una incógnita que debía probarse. La prueba no tardó. En una sala lateral, donde el olor a cera de vela y a libros cerrados se mezclaba con un perfume apagado, el ama de llaves le puso frente a los ojos una realidad concreta. Allí no bastaba con un apellido, allí había que sostenerlo sin quebrarlo. Le dejó claro, con una dureza casi maternal, que el caserón tenía memoria y que la gente también. Si Clara quería permanecer, debía aprender a caminar sin hacer ruido, a mirar sin desafiar, a corregir sin provocar. Clara asentía por fuera, pero por dentro se sentía arder. No ardía de orgullo, sino de miedo a fallar, porque si fallaba, no solo caería ella, caería el hombre con el anillo ajeno, y entonces la amenaza que lo seguía podría volverse contra ambos. Fue en ese recorrido cuando Clara vio por primera vez una puerta cerrada con llave doble, y percibió un olor distinto, como de botica, alcohol, hierbas secas, y un rastro metálico más marcado, casi como sangre vieja en una moneda. El ama de llaves no explicó nada, solo aceleró el paso, como si esa puerta no debiera existir. En otro corredor, una bandeja quedó olvidada sobre una mesa. Encima había un frasquito de vidrio oscuro, igual al que el hombre había llevado al camino. Clara lo miró de reojo. La luz, al atravesar el vidrio, reveló un líquido con un tono extraño, y el aire a su alrededor parecía más frío. Clara sintió una inquietud inmediata, porque la medicina, cuando es necesaria, suele oler a alivio. Aquella, en cambio, olía a secreto. La sensación de estar entrando en una historia ajena se intensificó cuando escuchó, detrás de una pared, el sonido de un niño. No era risa, era un movimiento nervioso, como pasos pequeños arrastrándose sobre madera. Clara se detuvo instintivamente. El ama de llaves endureció el rostro y le hizo entender, sin palabras directas, que ese territorio era delicado. Clara pensó entonces en la viudez del varón, en el hijo sin risa, en el luto que se pega a los muebles como el polvo, y, sin querer, se preguntó qué clase de niño crece en una casa donde todos caminan en puntas de pie. Afuera, el viento golpeó una ventana y la hizo vibrar con un lamento de vidrio. Dentro, el caserón respondió con un crujido de madera vieja. Clara se sintió sola de una manera nueva, no solo lejos del pueblo, sino dentro de un lugar que podía tragarse a una persona sin dejar rastro. En el punto más tenso de su llegada, cuando Clara vio que su papel de esposa era una cuerda floja sobre un abismo, sintió que también tú estabas ahí, mirando con ella, conteniendo el aliento. Si estuvieras en el lugar de Clara, con un apellido como escudo y una mentira como condena, ¿habrías aceptado sostenerla para salvar una vida? Cuéntamelo en comentarios. Tu respuesta dice mucho sobre el amor, y sobre el miedo. Esa noche, cuando por fin le asignaron una habitación, Clara se sentó en el borde de la cama y olió las sábanas. Jabón rústico, madera, un leve perfume de lavanda vieja. La vela encendida proyectaba sombras largas que se estiraban por la pared como dedos, y en la mesa, como si el caserón quisiera burlarse de ella, había un pequeño estuche de terciopelo vacío, del tamaño exacto de un medallón. Clara lo abrió con cuidado. Dentro no había nada, salvo una marca circular, como si una pieza hubiera sido arrancada con prisa. El terciopelo conservaba un olor tenue a metal. En la distancia, el niño volvió a moverse, y, más lejos aún, Clara creyó escuchar el sonido de una pluma escribiendo, insistente, como si alguien estuviera redactando su destino en otra habitación.
Ella se acostó sin quitarse del todo el miedo. La casa, enorme, no dormía, y el hombre del anillo ajeno, en algún lugar de Valdarenas, seguía actuando para no morir, mientras la verdad, silenciosa, empezaba a abrirse paso por las rendijas. La primera mañana en Valdarenas amaneció con un cielo opaco, como si la niebla hubiera aprendido a quedarse pegada a las tejas. Clara despertó antes de que cantaran los gallos, no por costumbre, sino porque el cuerpo no se permite dormir cuando siente peligro. El frío le mordía los tobillos a través de las sábanas, y la habitación olía a jabón rústico, a madera húmeda y a un perfume antiguo que parecía venir de otra vida. Se incorporó despacio, escuchando el caserón. Había sonidos que no eran del todo humanos, un crujido largo en el techo, el roce de una rama contra un vidrio, un golpe lejano de cubeta en el patio. El mundo exterior traía olor a tierra mojada y estiércol, y adentro dominaba esa mezcla de cera vieja y polvo de retrato, como si los recuerdos también necesitaran respiración. Clara se vistió con cuidado, porque incluso el modo de abrocharse los botones podía ser observado. La tela de su vestido, austera y ya gastada, le rozó la piel con una aspereza que no le pertenecía a una mujer educada en salones. Pero Valdarenas no era un salón. Valdarenas era un lugar donde cada cosa se medía por su utilidad, y donde una mujer sin respaldo podía convertirse en rumor antes de convertirse en persona. Cuando salió al corredor, la penumbra tenía un tono azul. Vio, al final, una lámpara de aceite titilando. El aire olía a mecha quemada. El caserón parecía sostener la respiración, como si aguardara una señal para decidir si la aceptaba o la expulsaba. Doña Elvira, el ama de llaves, ya estaba en pie. Sus pasos sonaban firmes sobre la madera, y su delantal olía a lavanda seca y a lejía. No la saludó con afecto ni con desprecio. La midió con esa mirada de quien ha visto entrar y salir demasiadas personas, y sabe que la bondad y la crueldad pueden usar el mismo traje. Clara entendió, sin necesidad de explicación, que aquel día sería una prueba, no una prueba de bordados, ni de modales, ni de apellido, una prueba de resistencia. La condujeron a la cocina, donde el calor de la estufa subía en oleadas y olía a leña resinosa. El vapor de una olla llenaba el aire de un aroma humilde, mezcla de caldo, cebolla y pan tostado. Las cocineras se movían con rapidez, y el sonido de cuchillos contra tabla era un ritmo constante. Clara sintió un vacío en el estómago, y también una vergüenza. No quería que notaran su hambre como se nota una mancha en una servilleta blanca. Doña Elvira le asignó tareas sencillas en apariencia, pero cargadas de intención. Ordenar un cuarto de costura que llevaba meses cerrado, revisar el inventario de lino, sin perder una sola pieza, limpiar un aparador de plata sin dejar huellas. No era limpieza, era disciplina, y, en esa disciplina, Clara sintió el filo de una advertencia: aquí se puede sobrevivir, pero no se puede improvisar. Mientras recorría las habitaciones asignadas, el caserón se le reveló como un cuerpo lleno de cicatrices. En algunos rincones, el olor a humedad se mezclaba con perfume viejo. En otros, la cera de vela impregnaba las paredes, como si durante años hubieran encendido luces para velar penas. Los corredores eran largos, y el silencio tenía peso. Cada puerta cerrada parecía ocultar una historia que nadie se atrevía a nombrar. En el cuarto de costura, el aire estaba estancado, olía a tela guardada, a alcanfor y a polvo fino. Clara abrió ventanas con esfuerzo, y el frío entró con un golpe limpio, trayendo olor a campo y hojas mojadas. Las cortinas, pesadas, respiraron por primera vez en semanas. Sobre una mesa, encontró hilos enredados como nervios, agujas oxidadas, y un dedal de plata con una inicial casi borrada. Ese detalle, pequeño e insignificante para cualquiera, la estremeció, porque la inicial no era la del varón actual, ni la de una señora reciente. Era una letra antigua, repetida en algunos retratos del vestíbulo, como si la casa no hubiera aceptado todavía el cambio de manos o de destinos. Clara tomó el dedal y lo dejó en su lugar, sintiendo el metal frío contra sus dedos. Por un instante, el mismo rastro metálico que había notado en el pasillo del juzgado pareció aparecer en su memoria,
como un hilo invisible que se estira desde el pueblo hasta Valdarenas. Al mediodía, cuando el sol logró atravesar la niebla, Clara bajó al patio interior. La grava crujía bajo sus pasos, y el aire olía a heno y a cuero de monturas. Los peones la miraron de reojo, con una mezcla de curiosidad y cautela. Habían visto llegar mujeres antes, pero no mujeres con un apellido noble y una tristeza evidente. En el campo, la tristeza se respeta más que el lujo. En un rincón del patio, cerca de un muro cubierto de enredaderas, Clara vio por primera vez al niño. No lo vio de frente, lo vio como se ve un animal herido, detrás de una columna, apenas una sombra pequeña y rígida. El niño parecía contener el aire, como si la respiración también pudiera delatarlo. Llevaba el cabello oscuro, desordenado, y una camisa demasiado grande. Sus manos estaban apretadas, y en la piel se le veía la palidez de quien pasa más tiempo en habitaciones cerradas que bajo el sol. Clara no avanzó con prisa, no quiso invadir, se detuvo, dejando que el silencio se asentara. El olor del patio, a tierra y estiércol, contrastaba con el olor que venía del interior, a cera y madera. Ella sintió que el niño pertenecía a esa mezcla, un ser pequeño criado entre el mundo vivo del campo y el mundo rígido del caserón. El niño la observó con ojos grandes, más atentos que infantiles. Clara notó en su mirada una desconfianza temprana, una inteligencia construida a fuerza de sobrevivir sin pedir. Y en esa mirada, Clara reconoció algo propio, el reflejo de alguien que ha sido señalado tantas veces que aprendió a esperar el golpe antes de que llegue. Cuando Clara dio un paso, el niño retrocedió. No corrió, no gritó, se hizo más pequeño, se pegó a la piedra como si quisiera fundirse con ella. Esa reacción le apretó el corazón a Clara con una ternura que le dolió, porque había aprendido, por experiencia, que los niños no nacen desconfiados, los vuelven desconfiados. Clara fingió ocuparse de otra cosa, se agachó junto a un cantero, rozó la tierra húmeda con la punta de los dedos, y el olor a barro fresco le llenó la nariz. Así, sin mirarlo directamente, le permitió al niño decidir si existía o si desaparecía. El viento movió hojas secas y las arrastró en círculos, haciendo un sonido leve, como un susurro de falda. Entonces, desde una ventana alta, alguien cerró una cortina con brusquedad. El sonido del riel fue corto, seco, casi una orden. Clara alzó la vista y no vio a nadie, pero sintió una presencia. Sintió que en esa casa había ojos que vigilaban y manos que preferían controlar antes que cuidar. Regresó al interior con el pecho apretado. En la tarde, doña Elvira la llevó al despacho donde se guardaban documentos de la hacienda. El lugar olía a tinta, a cuero de encuadernaciones, a papel envejecido. Había un archivador grande y una mesa con marcas de vaso, como si las noches allí fueran largas. Clara sintió un escalofrío al ver, en un rincón, un tintero derramado y manchas oscuras que parecían antiguas. En ese tipo de casas, la tinta no solo escribe, también acusa. Doña Elvira le indicó, con severidad, que debía revisar cartas y cuentas viejas, pero sin alterar el orden. Clara obedeció. Sus dedos, acostumbrados a pasar páginas finas en libros, ahora pasaban hojas de trabajo, recibos, registros de trigo y ganado. Sin embargo, entre esa prosa de supervivencia, encontró detalles raros, firmas ligeramente distintas para un mismo nombre, fechas corregidas, líneas arrancadas con uñas. Y entonces, entre un paquete de papeles atados con cinta, apareció un sobre sin sello, escondido de forma torpe. No era antiguo como el resto, el papel todavía tenía rigidez. Clara sintió que el corazón se le iba a la garganta. El sobre estaba manchado en una esquina, como si alguien lo hubiera tocado con dedos húmedos. Olía a hierro, a metal caliente, como una moneda recién frotada. No lo abrió, no todavía. Lo sostuvo un segundo en la palma, sintiendo el grosor de una hoja dentro. Lo guardó donde estaba, con una calma fingida, porque entendió algo peligroso. El caserón no solo guardaba secretos, también guardaba trampas, y la primera persona que se tropieza con una trampa suele ser la primera culpable. Al salir del despacho, el pasillo le pareció más oscuro. El aire tenía un frío particular,
como el de una bodega, y, a mitad de camino, volvió a sentir aquel olor a botica, alcohol, hierbas secas, y un rastro metálico más marcado que le raspó el olfato. Ese olor venía de la puerta cerrada con llave doble. Clara se acercó un poco, sin tocar. Desde adentro no se oyó nada, pero el silencio no era vacío, era un silencio lleno, como el de una habitación donde alguien contiene la respiración. La madera de la puerta estaba más nueva que las demás, como si la hubieran reemplazado o reforzado. El picaporte tenía marcas de uso reciente. Clara retrocedió, y en ese retroceso, sintió algo aún más inquietante. Alguien la observaba desde el extremo del corredor. Al girar, vio a una mujer joven, vestida con sobriedad, pero con una rigidez que no era de servidumbre. Llevaba el cabello recogido, sin un solo mechón suelto. Sus manos estaban limpias, y en sus uñas no había señales de trabajo duro. Tenía un olor tenue a agua de rosas y a tiza, como quien pasa el día entre pizarras y reglas. Clara entendió al instante, esa debía ser la institutriz. La mujer sostuvo la mirada un segundo más de lo necesario. Sus ojos eran fríos, como una tarde sin sol. No se acercó, pero su presencia dejó una sensación clara. En Valdarenas, el peligro no siempre viene con botas sucias. A veces viene con educación y con moral. Clara siguió caminando, sintiendo que el caserón comenzaba a cerrarse alrededor de ella. En el fondo de su mente, la frase veneno quiso regresar, diciéndole que no era digna, que terminaría expulsada, que la mentira la devoraría, pero la sensación nueva era distinta, ya no era solo miedo a caer, era miedo a descubrir. Cayó la noche, y las lámparas de aceite encendieron un olor a mecha quemada que se mezcló con el perfume pesado de la madera encerada. En el comedor, la mesa larga parecía un río oscuro. Había cubiertos de plata, servilletas almidonadas, y un orden tan perfecto que daba pena tocarlo. Clara comió poco, no por falta de hambre, sino por tensión. El pan crujía con un sonido demasiado fuerte en el silencio. El caldo le calentó las manos, pero no el alma. A lo lejos, el caserón crujía como si acomodara sus huesos. Más tarde, en su habitación, Clara abrió su bolso y sacó el recorte de carta de su madre. El papel olía a humedad antigua. Lo sostuvo junto a la vela y observó las manchas, las letras incompletas, el nombre ilegible. Por un instante, el sobreoculto en el despacho pareció llamarla como un imán. Clara guardó el recorte. No era el momento, o quizás sí era el momento, y esa era precisamente la trampa. En el punto más alto de su inquietud, cuando sintió que estaba dentro de un secreto que nadie le había pedido descubrir, el corazón le pidió a la noche una promesa mínima: seguir viva un día más. Si quieres enterarte de lo que Clara encontró realmente en ese despacho, y por qué ese sobre podía cambiarlo todo, quédate aquí conmigo. Esta parte de la historia no la sabrá cualquiera, solo quien se atreva a llegar hasta el final. Antes de apagar la vela, Clara escuchó de nuevo al niño, esta vez más cerca, como si caminara descalzo sobre madera. Luego, un sonido distinto, un frasco de vidrio chocando contra otro, y un breve tintineo, como una cucharilla golpeando metal. Ese sonido venía de algún lugar del corredor, cerca de la puerta cerrada. Clara se quedó inmóvil, con el aire helado entrando por la nariz. Entendió que la casa no dormía porque alguien tampoco dormía, y entendió, con una claridad dolorosa, que su papel de esposa falsa no solo era una protección para el hombre del anillo ajenos, también era una llave que podía abrir puertas, o encerrar para siempre. El segundo día en Valdarenas amaneció con un sol más firme, pero el caserón seguía oliendo a sombra. Clara bajó temprano, porque la quietud de su cuarto le resultaba insoportable. En los pasillos, la luz entraba en franjas estrechas, y el polvo danzaba como ceniza suspendida. La madera encerada reflejaba brillos pequeños, como si la casa intentara mostrarse pulcra para ocultar lo que llevaba debajo. Doña Elvira la esperaba con una lista de tareas, y el papel crujió como una hoja seca al ser extendido. Clara sintió el olor a tinta fresca, y ese olor le recordó el juzgado, el sello, la firma temblorosa. La mentira seguía allí, adherida a su piel como una segunda ropa. A media mañana,
la institutriz apareció de nuevo. Su presencia traía un frío distinto, un frío de juicio. Se movía con la seguridad de quien cree tener autoridad moral, y sus pasos no sonaban como los de los sirvientes, sonaban como los de alguien que se siente indispensable. Clara notó que la mujer observaba detalles, la posición de las manos, el modo de bajar la mirada, el ritmo de la respiración. No miraba a Clara como se mira a una señora recién llegada, sino como se mira a una intrusa que todavía no ha decidido si es enemiga o instrumento. El niño, en cambio, no se dejó ver. Clara sintió su ausencia como un hueco. En las casas grandes, los niños deberían dejar rastros, risas, carreras, migas de pan. Allí, el niño parecía una sombra que se repliega antes de ser tocada. Alrededor del mediodía, doña Elvira la condujo hacia una sala de estar donde el aire olía a cuero de sillones y a flores secas. Las cortinas eran pesadas, y en una repisa había un reloj que marcaba los minutos con un tic-tac que parecía martillar nervios. Clara se quedó de pie, con la espalda recta, sintiendo la textura áspera del tapiz bajo los dedos. En esa sala, por fin, le anunciaron la presencia del hombre que sostenía su destino. Él entró sin prisa, pero con un control tan rígido que la calma parecía fingida. Llevaba ropa oscura, sobria, con un luto impecable que olía a tela guardada y a humo de chimenea. Su rostro tenía esa mezcla de belleza y cansancio que no se aprende. Se adquiere cuando la vida te quita algo sin pedir permiso. Sus ojos, sin embargo, guardaban un brillo tenso, como una llama contenida. Clara lo miró y volvió a sentirlo. Ese hombre actuaba incluso cuando nadie lo observaba. Su postura, la forma de colocar las manos, el modo de inclinar apenas la cabeza, todo estaba calculado para encajar en una figura, la del varón viudo, dueño de tierra y pena. Se sentó en un sillón de cuero que crujió bajo su peso. El cuero olía a grasa y a huso. Clara percibió un leve temblor en su mano derecha, casi invisible, como si la sangre le trabajara en contra, y en ese temblor, recordó el frasquito oscuro, el sabor metálico en el aire, la puerta doblemente cerrada. Él le hizo saber, sin elevar la voz ni buscar dramatismo, que lo que habían iniciado en el juzgado no podía romperse por capricho. Le señaló, con hechos y consecuencias, que el pueblo ya había visto su salida y que la noticia correría como fuego en rastrojo. Si ella retrocedía, no solo lo expondría a él, se expondría a sí misma a una caída todavía más cruel. En el siglo de las apariencias, una mujer que entra a una casa y sale de ella sin explicación queda marcada para siempre. Clara sintió un ardor en el pecho. No quería que la encadenaran con amenazas, pero entendía el peso de la realidad. Su vida, desde hacía meses, era una serie de decisiones tomadas bajo presión, y esa, la más grande, ya estaba hecha. Él le aseguró, con una seriedad que rozaba la súplica, que respetaría su dignidad dentro de lo posible. Le hizo entender que no la había escogido por capricho, ni por deseo, la había escogido porque ella era la única que podía cerrar ciertas bocas, la única que podía ofrecerle un escudo real ante quienes lo buscaban. Y en esa lógica, cruel pero honesta, Clara sintió algo nuevo. Por primera vez desde la plaza, alguien la miraba como si su apellido no fuera solo un adorno, sino una fuerza que podía salvar. Pero la fuerza también podía hundir. En un momento, él llevó la mano al bolsillo interior de su chaqueta y sacó el medallón roto. El fragmento brilló débilmente bajo la luz filtrada. Clara observó el borde irregular, la flor o corona incompleta, la ranura que pedía la otra mitad. Él le dio a entender que ese objeto no era un recuerdo romántico, sino una pieza de un rompecabezas peligroso, algo que podía delatarlo o protegerlo según quien lo sostuviera. Clara sintió un nudo en la garganta. No preguntó, porque sabía que las preguntas, en una casa así, son como fósforos, iluminan un segundo y luego queman. Lo que sí notó fue el olor. Cada vez que el medallón aparecía, el aire parecía cargarse de ese rastro metálico, como hierro mojado. Clara recordó el sobreoculto en el despacho, la esquina manchada, el mismo olor. Y la coincidencia la hizo sentir que estaba caminando sobre una cuerda que alguien había tensado antes de que ella llegara. Después, él mencionó indirectamente al niño.
No lo nombró con ternura, pero tampoco con distancia. Lo presentó como una responsabilidad silenciosa, como una herida abierta que la casa protegía con cerrojos. Le hizo saber que el niño no aceptaría fácilmente una presencia nueva, y que cualquier intento brusco podría romperlo más. Clara sintió una compasión inmediata, porque el niño, sin haberle dicho nada, ya le había contado todo: la soledad, el miedo, la necesidad de esconderse para no ser lastimado. En ese instante, un golpe seco sonó en el piso superior, como un objeto cayendo. El sonido se extendió por el corredor y se apagó. Clara notó cómo el hombre tensó el cuello apenas. Doña Elvira, que estaba cerca, endureció la mirada. La institutriz, que apareció en el umbral sin ser anunciada, respiró con una satisfacción mínima, como quien descubre un punto débil. Clara sintió que aquella sala era un tablero de ajedrez. Cada persona era una pieza, y ella, sin quererlo, era la reina falsa, colocada para proteger a un rey que quizá tampoco era rey. El hombre pidió que Clara fuera presentada formalmente al personal en el comedor, porque la casa necesitaba ver un rostro y un orden. La reputación se construye con escenas. Las escenas se construyen con cuerpos. Clara lo entendió y asintió por dentro, aunque por fuera el miedo le apretaba las costillas. En el comedor, el aire olía a pan caliente y a carne guisada. La plata brillaba bajo las lámparas. Los sirvientes se alinearon con la disciplina de quien ha vivido bajo reglas estrictas. Clara sintió la presión de esas miradas como si fueran manos tocando su espalda. Se mantuvo erguida, cuidando cada movimiento. El sonido de los cubiertos era un susurro metálico que parecía juzgarla. La institutriz, ubicada con una dignidad que rozaba el desafío, observaba cada gesto. Sus ojos no buscaban entender, buscaban encontrar fallas. Clara sintió que esa mujer representaba algo más que educación, representaba el moralismo del pueblo infiltrado en la hacienda, la vigilancia que no necesita plaza para humillar. Después de la comida, Clara pidió, con prudencia, ver al niño, aunque fuera desde lejos. No lo pidió como dueña, sino como alguien que intenta no romper lo frágil. Doña Elvira la condujo por un corredor más cálido, donde el olor a cera era menos pesado y se mezclaba con un aroma suave a leche tibia. Llegaron a una puerta entreabierta. Adentro, la luz era más clara. Clara oyó un roce de lápiz sobre papel, y por primera vez, oyó un sonido que no era miedo, era concentración. El niño estaba sentado en el suelo, junto a una mesa baja. Tenía hojas extendidas, y dibujaba líneas firmes, casi obsesivas. Clara vio que no dibujaba animales ni casas, dibujaba formas geométricas, círculos incompletos, mitades que no encajaban, y en el centro de una hoja, Clara reconoció la misma flor o corona partida del medallón. Esa visión le heló la sangre, no por lo que significaba, sino por la certeza de que el niño estaba conectado al secreto, aunque nadie se lo hubiera explicado. Los niños perciben lo que los adultos esconden, lo absorben como el polvo absorbe olor. Clara se quedó quieta en el umbral, no avanzó, dejó que el niño sintiera su presencia sin sentirse invadido. El niño levantó la mirada y la sostuvo un segundo. Sus ojos, oscuros y profundos, no tenían la inocencia habitual, tenían la lucidez de alguien que ha escuchado demasiadas conversaciones detrás de puertas. El niño bajó la vista de nuevo, pero no huyó. Fue un cambio mínimo, casi invisible, y para Clara, ese cambio fue como ver una ventana abrirse apenas en un cuarto cerrado. En ese punto, Clara sintió que algo dentro de ella se acomodaba. No era amor, todavía no, era propósito, era la necesidad de darle a ese niño, aunque fuera por un rato, una sensación de seguridad, y al sentirlo, comprendió que su mentira ya no solo sostenía la vida del hombre del anillo ajeno, sostenía también la posibilidad de que un niño dejara de esconderse. Fue entonces cuando un sonido metálico se coló desde el fondo del corredor. Un frasco chocó contra otro, y luego un breve tintineo, como cucharilla contra vidrio. Clara giró la cabeza, doña Elvira tensó los hombros. El hombre, desde otro lado del pasillo, apareció un instante, y su rostro se endureció como si el sonido hubiera tocado una herida interna. Clara siguió el olor, alcohol,
hierbas secas, y ese rastro metálico que ya se le había vuelto familiar. La puerta doblemente cerrada estaba a pocos metros. Clara sintió un impulso de acercarse, de entender, pero se contuvo, porque entendió que la curiosidad, en Valdarenas, podía costar más que la vida social, podía costar la vida real. En la parte más intensa de ese descubrimiento, cuando Clara vio al niño dibujar el símbolo del medallón y sintió el olor de la botica como una amenaza, su corazón buscó compañía, como si también tú pudieras sostenerla un segundo. Si alguna vez te han hecho sentir que no mereces un lugar seguro, quédate conmigo. Aquí, en esta historia, nadie está solos, hay heridas que se entienden mejor cuando las compartimos, y fuerzas que nacen cuando alguien te cree. Esa noche, Clara regresó a su cuarto con las manos frías y la mente encendida. La vela olía a cera dulce, la madera del piso crujía bajo sus pasos como si la casa comentara su presencia. Se sentó y, sin pensarlo, tocó el recorte de carta de su madre a través del bolso, el sobre escondido, el medallón roto, el niño dibujando mitades, la medicina con rastro metálico, la institutriz vigilante, el hombre actuando para no morir. Todo parecía girar alrededor de un centro que todavía no se mostraba. Clara entendió que ya no estaba simplemente fingiendo ser esposa, estaba entrando en una red, y en el centro de esa red, alguien movía hilos con manos limpias, como quien cree que la herencia y la vida de los demás son piezas intercambiables. Clara apagó la vela, la oscuridad olió a madera vieja y a lluvia que comenzaba a caer, golpeando piedra en el exterior con un ritmo suave, y, antes de dormir, sintió que el caserón, por primera vez, la aceptaba, no por su apellido, sino porque ella estaba empezando a ver lo que otros se esforzaban por ocultar. La lluvia de la noche anterior dejó el patio con un brillo oscuro, y la mañana se levantó con olor a tierra recién lavada, a hojas deshechas y a humo de chimenea que se quedaba atrapado entre los muros. Clara caminó temprano por los corredores, sintiendo bajo las suelas la madera fría, escuchando como el caserón crujía con una lentitud antigua, como si acomodara huesos viejos. Las lámparas aún apagadas dejaban un aroma tenue a aceite, y en algunas esquinas persistía el perfume seco de lavanda mezclado con polvo de tapicería. Doña Elvira la esperaba con una mirada que no perdonaba descuidos. No era una enemiga, pero tampoco era un refugio. En Valdarenas, la piedad tenía forma de orden. Clara comprendió que la única manera de mantenerse de pie era no ofrecer flancos, ser constante, ser discreta, ser útil sin hacer ruido. Y esa utilidad, en una casa que parecía haberse vuelto un mausoleo, empezaba por algo sencillo y enorme, devolver vida donde solo había rutina. Le asignaron el ala donde estaban las habitaciones del niño, no por ternura, sino porque alguien debía encargarse de que el polvo no se convirtiera en símbolo definitivo. Clara entró con cuidado, percibiendo el olor a leche tibia ya cortada, a papel, a lápiz gastado, a ropa guardada. En el umbral, el silencio tenía una textura distinta, como si esa zona estuviera hecha de susurros contenidos. El niño no apareció de inmediato. Clara supo que estaba ahí por señales mínimas, una hoja fuera de lugar, un lápiz mordido, una marca de pie descalzo en el suelo encerado. Se movía como un pequeño animal de caza, acostumbrado a esconderse para no estorbar. Clara sintió un dolor suave y persistente, porque la infancia no debería aprender a ser invisible. Se dedicó a ordenar sin invadir, doblar mantas, airear cortinas, limpiar el borde de una ventana donde la humedad había dibujado manchas. Cada paño olía a jabón fuerte, y el agua en el balde tenía ese reflejo turbio que queda cuando se limpia una tristeza vieja. Clara trabajó en silencio, dejando que el niño se acostumbrara a su presencia como se acostumbra uno al sonido de la lluvia, primero molesta, después acompaña. En una repisa encontró un pequeño carrusel de madera sin cuerda. El caballo pintado tenía la cola desgastada y una grieta en el lomo. Clara lo sostuvo con delicadeza, sintiendo el roce áspero de la pintura vieja. Lo limpió con un paño humedecido, y el olor a madera mojada le trajo el recuerdo de su propia niñez, de manos cuidadas que la peinaban con paciencia. Aquel recuerdo le dolió porque era un lujo perdido,
pero también porque le recordaba que los niños se salvan con gestos pequeños. Dejó el carrusel en el centro de la mesa, como quien pone una ofrenda sin exigir respuesta. Luego preparó un plato con pan y un poco de leche caliente, sin anunciarlo. El vapor olía a hogar, aunque allí el hogar estuviera fracturado. Se retiró a un rincón y siguió ordenando papeles. Fue entonces cuando el niño apareció, no de frente, sino como un reflejo en el vidrio. Clara lo vio acercarse despacio, con la cautela de quien ha aprendido que lo dulce puede ser trampa. Sus ojos se movieron rápido por la habitación, verificando rutas de escape. Llevaba una mancha de tinta en la manga, y el cabello le caía sobre la frente con un desorden que no era descuido, sino abandono de manos adultas. El niño vio el carrusel, vio el pan, vio la leche. Clara sintió el peso de esa mirada, como si el niño no mirara un objeto, sino una intención. Ella se quedó quieta, respirando lento, percibiendo el olor a papel y a leche, escuchando el tic-tac lejano del reloj del corredor que parecía medir la paciencia. El niño no tocó nada al principio, se acercó a una hoja en el suelo y la levantó con cuidado, como si temiera que el papel lo delatara. Clara alcanzó a ver el dibujo, la flor o corona partida, otra vez, repetida, obsesiva, con mitades incompletas. A un lado había líneas como de mapas, pasillos, puertas, y en el centro, un círculo vacío, como si la otra mitad estuviera en alguna parte de la casa. Clara sintió un escalofrío. El mismo símbolo del medallón roto volvía a aparecer como una herida que no cerraba, pero el niño no parecía jugar, parecía buscar, y eso convertía el dibujo en algo más peligroso que un secreto, lo convertía en prueba. Ella no le quitó el papel, no le preguntó nada, solo se movió con calma hacia el balde, enjuagó el paño, y el agua sucia olió a jabón y a madera vieja. Ese gesto cotidiano, simple, le dio al niño permiso para existir sin ser interrogado. Poco a poco, el niño se acercó al plato, tomó un pedazo de pan. El crujido fue leve, pero a Clara le sonó como un triunfo. Luego bebió un sorbo de leche, y el bigote blanco que se le formó en el labio fue tan humano, tan infantil, que a Clara se le humedecieron los ojos. Se obligó a respirar, porque en esas casas las lágrimas pueden volverse debilidad visible. La presencia del niño, aunque mínima, cambió el aire. La habitación dejó de oler únicamente a encierro. Ahora olía también a alimento, a tela recién sacudida, a esa esperanza discreta que no hace ruido. En la tarde, doña Elvira le entregó llaves pequeñas, no de la puerta doble, sino de armarios de ropa y de un gabinete donde se guardaban medicinas comunes. Las llaves tintinearon con un sonido agudo que se quedó un segundo en el corredor. Clara sintió ese sonido como un aviso. Algunas llaves se dan para controlar, no para confiar. En el gabinete, entre frascos de ungüentos y bolsas de hierbas secas que olían a romero y manzanilla, Clara encontró un detalle que le heló la espalda. Había un frasco oscuro, igual a los que había visto, pero este tenía una etiqueta nueva, escrita con una caligrafía pulcra, casi escolar. La palabra que se adivinaba no era la de un remedio habitual. Además, el vidrio, al acercarse a la luz, dejaba ver un reflejo raro, y el olor que salía del tapón tenía ese rastro metálico que ya se le había pegado a la memoria. Clara no lo tocó demasiado, lo devolvió a su lugar con manos firmes. Sintió que alguien había querido que ella lo viera, o quizá era el tipo de objeto que se oculta tan mal solo cuando se confía en que nadie se atreverá a preguntar. Cuando salió, la institutriz estaba al final del corredor, como si supiera exactamente dónde debía aparecer para incomodar. Su perfume a agua de rosas se mezclaba con un olor a tiza y a papel limpio. Clara sintió que esa mujer era capaz de convertir una sopa en pecado y un silencio en pecado también. Había en su postura una superioridad que no venía del dinero, sino del juicio. Esa misma tarde, el supuesto varón la llamó a una sala más pequeña, cerca de la biblioteca. La chimenea estaba encendida, y el aire olía a leña crepitando y a cuero calentado. Sobre la repisa, una vela goteaba cera en un plato, formando una pequeña montaña blanca. Clara sintió el calor en las manos, pero la tensión seguía fría en el pecho. Él no se acercó demasiado.
Mantuvo esa distancia respetuosa que parecía protección, como si entendiera que el pueblo podría imaginar cualquier cosa si los veía demasiado cerca. Sin embargo, su mirada se detuvo en Clara con una intensidad distinta a la del juzgado. Era una mirada menos calculadora y más cansada, como si el peso de sostener un nombre ajeno le estuviera partiendo los hombros. Le hizo saber, con hechos y consecuencias, que en los próximos días recibirían visitas. Gente del distrito, quizá un notario, quizá el cura, quizá algún pariente que reclamara derechos. Le explicó que la casa necesitaba ver a una esposa en su lugar, y que la esposa debía parecer real no por caricias ni exageraciones, sino por rutina, sentarse en la mesa, supervisar la ropa, caminar por el patio sin miedo. Clara entendió que la verdad, en ese mundo, se construía con repeticiones. También le habló del niño de un modo indirecto, como si cada palabra pudiera lastimar algo frágil. Clara percibió que el hombre amaba a su hijo, pero no sabía cómo alcanzarlo. Era como si la viudez le hubiera robado el lenguaje y lo hubiera dejado solo con órdenes y silencios. Clara sintió una compasión nueva, más peligrosa que el miedo, porque la compasión abre puertas que luego cuesta cerrar. Mientras él hablaba, su mano se llevó sin darse cuenta al bolsillo interior. Clara vio el gesto y supo que ahí estaban, juntos, el medallón roto y el anillo, dos objetos que pretendían decir lo mismo, pertenencia, pero a ella le seguía pareciendo que el metal no encajaba del todo con su mano. En un momento, el hombre se llevó el frasquito oscuro a la boca, lo hizo rápido, como quien oculta una debilidad. Clara notó de nuevo el esfuerzo al tragar, el leve temblor, el cambio de color en el rostro, el olor metálico, breve y frío, se coló en el aire. Clara comprendió algo con una claridad que le apretó la garganta. Esa medicina no lo curaba, lo mantenía, lo sostenía, tal vez, en un estado que alguien había elegido, y si alguien podía elegir el estado de un hombre, también podía elegir el destino de una herencia. Clara no dijo nada, pero esa noche, cuando volvió a las habitaciones del niño, se quedó un rato largo en el corredor, escuchando. La casa tenía sonidos pequeños, el roce de una escoba, el goteo de una canaleta, el viento en una rendija, y detrás de esos sonidos, una intención. El niño, para sorpresa de Clara, no se escondió del todo, lo vio sentado en el suelo, cerca de la puerta, con el carrusel de madera en las manos. Lo giraba sin cuerda, empujándolo con el dedo. El caballo, aunque inmóvil, parecía moverse en la imaginación del niño. Clara sintió un calor en el pecho, como si una lámpara se encendiera en un cuarto oscuro. Se sentó a una distancia prudente, sobre el piso frío. La madera le pasó la humedad a través de la falda. Clara percibió el olor a lápiz y a leche, y el silencio entre ambos dejó de ser amenaza para convertirse en puente. El niño no la miró, pero tampoco se fue, y esa permanencia era una confianza en estado bruto. En la pared, cerca del zócalo, Clara vio una marca. Era como un rasguño en la pintura, una línea irregular que no parecía accidente. Clara se inclinó y notó que detrás del zócalo había un hueco mínimo, una holgura. La casa guardaba cosas en sus huesos. Clara sintió que todo en Valdarenas estaba construido para ocultar. No metió la mano, no todavía, se obligó a respirar. Recordó el sobre sin sello en el despacho, recordó el olor metálico, recordó la institutriz vigilante, y entendió que el misterio estaba hecho de piezas dispersas, y que tomar una pieza antes de tiempo podía provocar que alguien moviera el tablero. La noche cayó con una calma pesada. Las lámparas encendidas dejaron un olor a aceite y mecha. Clara volvió a su cuarto, se lavó las manos, y el agua fría le dejó los dedos entumidos. Antes de dormir, abrió su bolso y sacó el recorte de carta de su madre. Lo acercó a la vela. Las letras seguían incompletas, pero una palabra parecía repetirse con insistencia en el borde, un apellido que no era el suyo, y que tampoco era el del varón. Clara sintió que la sangre le latía en las sienes, porque si ese apellido estaba ligado a Valdarenas, significaba que su madre había sabido algo, y si su madre había sabido algo, entonces su caída en la plaza quizá no había sido casualidad. En el instante más tenso del bloque,
Cuando Clara comprendió que su madre podía estar conectada a la mentira del varón y al veneno invisible de esa medicina, el miedo se volvió pregunta hacia el futuro. Antes del giro que se aproxima, dime en comentarios qué crees que oculta Valdarenas y suscríbete para no perderte lo que viene. El símbolo partido ya eligió a Clara, y la verdad no tarda en cobrar su precio. Clara apagó la vela, pero el olor a metal siguió allí, como si la oscuridad lo guardara. Afuera, el viento arrastró hojas mojadas, y el caserón respondió con un crujido largo, como un suspiro contenido. Clara cerró los ojos con una certeza amarga. El primer lazo con el niño se había formado, y, al mismo tiempo, alguien en esa casa había empezado a notar que ella veía demasiado. En Valdarenas, los días siguientes no cambiaron por el cielo, sino por el aire. Era un cambio sutil, casi imperceptible, como cuando una casa antigua presiente que alguien ha movido una pieza que no debía tocarse. Los pasillos empezaron a oler con más fuerza a cera recién pulida, las cortinas se sacudían aunque no hubiera viento, y los sirvientes caminaban con una delicadeza exagerada, como si el suelo pudiera delatarlos. En el patio, los peones bajaron la voz, y el golpe de los cascos se hizo más frecuente, más cercano, más insistente. Cada vez que el portón de hierro se abría, no entraba solo aire fresco, entraba el pueblo entero, con su moral de piedra y su hambre de historia. Clara comprendió demasiado pronto que una hacienda no se aísla del mundo solo porque tenga muros altos. El campo puede rodearla, sí, pero el rumor encuentra rendijas. Y el rumor, cuando lleva prisa, no se arrastra, se cuela como agua y deja humedad en todo lo que toca. La primera visita llegó una tarde de luz gris, con olor a lluvia mezclado con estiércol y heno. Un carruaje se detuvo frente al portón y trajo consigo aromas ajenos al caserón, tabaco caro, cuero fino, papel de despacho. Desde una ventana del corredor superior, Clara vio al notario del distrito bajar con manos limpias y mirada que no se quedaba en los rostros, sino en la propiedad. No escuchó palabras, pero entendió el tono por los gestos, una inclinación breve, un papel extendido, un sello mostrado, y, sobre todo, vio lo que le heló la sangre. El notario miró el anillo del supuesto varón con una atención particular, como si buscara en el metal algo más que un blasón, como si el oro pudiera mentir peor que una boca. La casa se tensó de inmediato. Doña Elvira ordenó preparar una sala formal con un rigor que olía a lejía y a temor. Las bandejas de plata, al ser pulidas, desprendieron ese brillo frío de las cosas que se limpian para ocultar. El piso encerado reflejó la luz con un resplandor más duro, más severo. En la cocina, el aroma del caldo se mezcló con el de pasteles de manteca, y el aire se volvió pesado de azúcar y preocupación. Clara sintió que no estaban alistando un recibimiento, estaban levantando defensas. En ese ambiente, la institutriz se movía con una seguridad nueva. Su perfume a agua de rosas se imponía como un límite invisible, y sus ojos se detenían en Clara con una satisfacción casi imperceptible, como si esperara el momento exacto en que la mentira se astillara. El niño, como si tuviera un instinto más fino que el de los adultos, volvió a hacerse invisible. Clara lo buscó en el patio, en los corredores, cerca de la biblioteca, y solo encontró rastros, una hoja doblada, una mancha de tinta, un lápiz escondido detrás de una maceta. Ese silencio infantil le apretó el pecho, porque Clara entendió que alguien le había enseñado a desaparecer cuando entraban personas importantes. Esa misma noche llegó el cura del pueblo, y con él entró una condena que olía a incienso húmedo y a cera de iglesia. No venía a discutir papeles, venía a medir almas. Clara lo vio cruzar el vestíbulo con una mirada que pesaba aunque no se detuviera demasiado. En ese tipo de mirada, la sentencia se decide antes de pronunciarse. Clara sintió como el moralismo del pueblo, ese que ya la había humillado una vez, se instalaba dentro de la casa como un mueble más. Mientras las visitas avanzaban y se acumulaban, Clara volvió a notar lo que más la inquietaba, la puerta cerrada con llave doble. Esa noche, el olor metálico era más fuerte, como si alguien hubiera abierto frascos recientes. Un rastro frío, parecido al hierro mojado,
se quedaba flotando en el corredor como una advertencia. Clara sintió el impulso de acercarse, pero se contuvo. Se obligó a observar lo visible, porque lo invisible podía ser trampa, el modo en que el notario miraba el anillo, la forma en que el cura inspeccionaba el comedor, la manera en que la institutriz parecía llevar una cuenta interna de cada gesto. Al día siguiente, el caserón recibió un golpe aún más directo. Llegó un carruaje distinto, con escudo familiar en la puerta, y del interior bajó una mujer vestida con telas finas, perfume intenso y mirada que no pedía permiso. Era pariente, o al menos eso anunciaba su actitud, como si Valdarenas también le perteneciera. Recorrió la sala principal tocando la madera pulida con la punta de los dedos, evaluándola como se evalúa una herencia. Clara sintió, sin necesidad de confirmación, que aquella mujer no venía por afecto, venía por control. El momento más inquietante ocurrió cuando esa pariente se detuvo frente a un retrato grande en el vestíbulo. El cuadro mostraba a un hombre de gesto severo con un sello de la misma flor o corona, y un medallón en el pecho que no estaba roto. Clara sintió un golpe interno, como si la casa le hubiera mostrado un diente. La otra mitad existía, el símbolo había sido completo, y si ahora estaba fragmentado, era porque alguien lo había partido con intención. En el comedor, la pariente miró a Clara con fastidio y una curiosidad que buscaba defectos. Clara mantuvo la espalda recta, sintiendo el olor a comida y a plata, escuchando el sonido pequeño de los cubiertos como si cada roce fuera un juicio. Dentro de ella, la frase venenosa intentó regresar, repitiéndole que no era digna, que una mujer como ella no podía sostener un lugar de señora, pero Clara se aferró a lo único real que tenía, el vínculo incipiente con el niño, la dignidad ganada en gestos diarios, y la certeza de que en esa casa había una injusticia aún sin rostro. Los visitantes se quedaron varios días, y esa permanencia permitió que las piezas empezaran a alinearse. Clara vio al varón, o falso varón, más pálido, vio el temblor en su mano volverse más frecuente, vio la medicina repetirse, como si el cuerpo estuviera cayendo en una dependencia, y lo que la llenó de horror silencioso fue notar que la institutriz parecía siempre la primera en saber cuándo la tomaba, como si controlara el horario de esa debilidad. Era una vigilancia demasiado íntima para ser inocente. Clara también observó que el notario visitaba con frecuencia el despacho, y que los papeles se movían. El olor a tinta aumentó en esa zona, y por las noches el raspado insistente de la pluma se oía durante horas, como un insecto carcomiendo madera. En una tarde, mientras doña Elvira organizaba ropa de cama, Clara volvió a ver el sobre sin sello asomado entre documentos. La esquina manchada seguía allí, y el olor metálico parecía más intenso. Clara sintió un mareo breve, como si su cuerpo le advirtiera que aquello no era solo un papel, era un hilo atado a un abismo. En medio de esa tensión, el niño reapareció en un momento inesperado. Fue en la biblioteca, con aire a cuero y papel antiguo, luz filtrada por cortinas pesadas. Estaba en el suelo detrás de un sillón, con una hoja en la mano. Al ver a Clara no huyó enseguida, se tensó. Clara se agachó despacio, manteniendo distancia, y vio que el niño sostenía algo más, un fragmento de metal pequeño y sucio, con el mismo símbolo incompleto. No era exactamente el medallón del varón, pero se parecía demasiado como para ser casualidad. El niño lo escondió con una rapidez automática cuando un paso sonó detrás, y esa reacción le hizo a Clara un nudo en el estómago. Así se mueve alguien a quien ya le han quitado cosas antes. La institutriz apareció en el umbral con rostro frío, imponiendo control sin alzar la voz. Su silencio era una orden. Clara sintió que esa mujer gobernaba el espacio a base de tensión, como si el aire tuviera que pedir permiso para moverse, y entendió, con claridad amarga, que el antagonismo ya no era sutil, estaba instalado en la casa como un mueble pesado. La presión social alcanzó su punto cuando empezaron a llegar cartas del pueblo. No eran cartas amables, sino notas envueltas en moral, advertencias e insinuaciones. Doña Elvira las recibió con manos firmes, pero su rostro mostraba cansancio. El cura había hablado, el notario había preguntado, la pariente había insinuado, y el pueblo, como siempre,
ya había decidido que una mujer joven en casa de viudo era pecado, aunque estuviera casada en papel. Clara sintió que el caserón se volvía más estrecho, pasillos más largos, miradas más filosas, cera más pesada, y en medio de esa asfixia, el varón seguía sosteniendo su máscara, pero cada día se notaba más la grieta. Una noche especialmente fría, Clara lo vio de lejos en un corredor, apoyado contra la pared como si el mundo le pesara demasiado. Su respiración era corta, el frasquito oscuro brilló un segundo en su mano, y el aire se llenó del rastro metálico que ya se había vuelto una señal. Clara sintió impulso de ayudar, no por deber sino por humanidad, pero comprendió que en ese juego la humanidad también delata, y delatar podía ser sentencia. Entonces regresó la tormenta, no solo afuera, sino dentro. La casa se sintió vigilada como nunca. Doña Elvira revisaba cerraduras, los sirvientes caminaban como sombras, y el niño se replegaba en sus escondites. Clara lo encontró en la biblioteca, aferrado al carrusel como a una tabla de salvación. Se sentó a distancia prudente, sintió el piso frío subirle como marea, y respiró lento hasta que el niño aflojó apenas los hombros. En un gesto pequeño, casi vergonzoso, el niño sacó de debajo del sillón el fragmento del símbolo partido, lo mostró un segundo a la luz y lo escondió de nuevo, no por miedo a Clara, sino por miedo a alguien más. Ese miedo tenía dueño, y Clara empezó a sentir que la dueña de ese miedo olía a rosas. Esa misma noche, el supuesto varón apareció otra vez en el corredor, más debilitado. Tragó su medicina con esfuerzo, cerró los ojos como si el líquido le quemara. El olor metálico se volvió más fuerte, y entonces, como si el caserón la hubiera llamado, la institutriz apareció con un paño en la mano, fingiendo utilidad, pero mirando el frasco con una familiaridad inquietante. Se acercó lo justo para ayudar sin tocar demasiado y se retiró dejando el pasillo impregnado de perfume y control. Clara sintió indignación, porque comprendió que nadie debería conocer así la fragilidad de otro a menos que la esté administrando. En la mente de Clara, la humillación en la plaza se reacomodó como una pieza que por fin encaja. Empezó a sospechar que su caída no había sido solo moralismo y hambre. La idea la golpeó como un viento frío. Tal vez alguien la empujó a caer para volverla manejable, para empujarla directo a Valdarenas, para convertirla en pieza útil dentro de esa red. Y con esa sospecha, Clara se acercó al zócalo flojo que había visto cerca del ala del niño. El corredor estaba oscuro, con lámparas bajas que olían a aceite. Sus pasos sonaron como gotas en un charco. Cada crujido parecía un aviso, pero la necesidad de entender fue más fuerte que el miedo. Se arrodilló. La madera estaba fría y ligeramente húmeda. Metió los dedos en la holgura, tiró con cuidado, y la tabla cedió con un crujido leve, como un suspiro contenido. Detrás había un pequeño paquete envuelto en tela, con olor a alcanfor y metal. Al abrirlo, Clara encontró dos cosas, una carta doblada con cuidado, y la otra mitad del medallón. La mitad encajaba con la que el supuesto varón llevaba, y Clara lo supo en el mismo instante en que sintió el borde irregular contra su piel, como si el metal reconociera su propia herida. Antes de leer, oyó pasos. La lámpara tembló con una corriente de aire. El perfume a rosas llegó primero. La institutriz aparecía al final del corredor como si hubiera estado esperando, como si ese escondite hubiera sido sembrado para atrapar a quien se atreviera a tocarlo. En ese instante, el niño apareció detrás de Clara, descalzo, pegándose a ella con una urgencia muda. Su temblor la encendió por dentro y la convirtió en pared. Clara entendió que estaba frente a un dilema sin misericordia. Si defendía el paquete allí mismo, se exponía a una acusación inmediata y a un escándalo fabricado. Si cedía, el secreto volvería a manos de quien lo controlaba, y el niño quedaría a merced de esa misma mano. Clara eligió proteger al niño, se encerró con él, escondió el paquete, y sostuvo esa fragilidad con una calma de sobreviviente. Doña Elvira llegó después con el rostro endurecido. Le hizo saber que el notario había convocado una reunión al amanecer en el salón principal, con testigos. Había dudas sobre la salud del varón. Había rumores sobre la legitimidad del matrimonio. Había, sobre todo,
Prisa, una prisa con olor a trampa. Esa noche, Clara leyó la carta a la luz temblorosa de una vela que olía a cera dulce y a despedida. La tinta vieja no hablaba de romance, hablaba de control. El medallón no era recuerdo, era prueba. La medicina con rastro metálico no era cuidado, era cadena. La antigua señora de Valdarenas había sospechado de una cura administrada con disciplina para debilitar al verdadero varón y permitir que otros controlaran la herencia. Por eso, separó el medallón en dos mitades, para que solo juntas, algún día, pudieran sostener la verdad contra la conveniencia. Pero la revelación más dura no se quedó en la hacienda, tocó la vida de Clara como una mano helada. La carta y los indicios dejaron al descubierto que su madre había estado cerca de esa verdad, que había sido confidente de la antigua señora, y que tal vez por eso fue silenciada, apartada, empujada a desaparecer sin ruido. Clara entendió que su caída en la plaza podía haber sido el último empujón para quebrarla y llevarla exacta al lugar donde la necesitaban. Al amanecer, el salón principal parecía un tribunal. Las sillas alineadas, los papeles extendidos con olor a tinta fresca, el jarro de metal reflejando la luz con un brillo duro. El notario ocupaba un lugar dominante, el cura sostenía su autoridad como un muro, la pariente se sentaba con gesto de triunfo contenido, la institutriz permanecía al fondo, inmóvil, como si el final ya estuviera escrito. El supuesto varón llegó pálido, con sombras en los ojos y un temblor leve en la mano. El olor metálico parecía impregnado en su piel. El notario movió documentos con calma calculada. Su intención era clara: declarar al varón incapaz y designar un tutor. Y ese tutor, convenientemente, sería alguien alineado con quienes ya olían la herencia. Clara comprendió el mecanismo con una lucidez amarga. No hacía falta matar a un hombre para quitarle la vida. Bastaba con repetir una historia hasta que el mundo la firmara. Cuando el varón flaqueó y casi buscó el frasco por instinto, el notario encontró el gesto perfecto para su argumento. Pero Clara, en lugar de retroceder, sintió que algo dentro de ella se enderezaba. No era orgullo, era dignidad nacida de humillaciones acumuladas. Sostuvo el bolso con fuerza, sintió el cuero frío en la palma, y dio un paso al frente llevando el peso del secreto como si llevara una antorcha. Presentó la carta, presentó su mitad del medallón, y entonces el niño, como empujado por una valentía desesperada, salió del escondite con los pies descalzos sobre el piso encerado. Su presencia rompió el orden con un sonido pequeño pero definitivo. Entregó la otra mitad del medallón. Clara las juntó, y el encaje fue perfecto. El símbolo se completó como una herida que por fin cierra. El cura vaciló, la pariente endureció el rostro, la institutriz perdió por un segundo su control, como si el perfume ya no alcanzara para sostenerla. Doña Elvira, con memoria de años, recordó frascos, horarios, órdenes. Los sirvientes empezaron a recordar en murmullos. La casa, como si respirara al fin, soltó el silencio guardado. La red comenzó a deshacerse. La decisión no fue una celebración ruidosa, fue un giro de equilibrio. Se detuvo el intento de incapacidad. Se ordenó investigar el remedio, su composición, sus trazas metálicas, y quién lo administraba. Se protegió al niño como heredero real, y el poder moral de la institutriz quedó expuesto, despojado de su máscara. Cuando el salón se vació, el caserón olió a aire fresco por primera vez en mucho tiempo, y en un corredor donde la luz entraba en franjas doradas, el hombre que había vivido, sosteniendo un nombre ajeno, se acercó a Clara con alivio y vulnerabilidad. La mentira lo había salvado, sí, pero también lo había destruido por dentro. Él había cargado el peso por necesidad y culpa, para proteger al niño y evitar que la herencia se convirtiera en látigo. Y, en medio de esa oscuridad, Clara había sido su punto de apoyo inesperado, no por perfección, sino por comprensión. Clara, que había llegado con el alma manchada por el juicio del pueblo, sintió que el destino le ofrecía una reparación lenta y honesta. El hombre le hizo saber que no quería seguir viviendo en la máscara, que deseaba reparar con un camino digno, y que su elección hacia ella ya no era estrategia, sino decisión. Clara sintió el retorno de sus temores, pero esta vez no la gobernaron, porque ya no era la mujer expulsada de la plaza,
Era la mujer que había juntado dos mitades para completar una verdad. Con el tiempo, la investigación confirmó lo que el olor metálico había insinuado: el remedio no era inocente, la dependencia había sido sembrada, la red quedó expuesta, el hombre se recuperó poco a poco al dejar la cadena del frasco, y la hacienda comenzó a cambiar: pan en la cocina, jabón reciente, tierra trabajada con dignidad. El niño creció sin necesidad de esconderse, y en sus ojos apareció un brillo que solo nace cuando la infancia deja de ser sombra. Años después, apareció la prueba final que cerró el círculo, la carta completa relacionada con la madre de Clara, revelando su vínculo con la antigua señora de Valdarenas y confirmando que su silencio no fue casualidad. Clara entendió entonces que su caída fue parte de un empujón calculado, pero también entendió la inversión más poderosa de la historia: quienes empujan creen que controlan destinos, y a veces lo único que logran es despertar una fuerza que no habían previsto. Valdarenas dejó de ser tumba, el hombre dejó de ser fugitivo de su propia vida, Clara dejó de ser indigna ante los ojos del mundo, porque su valor ya no dependía del rumor, sino de lo que había sostenido cuando todo se cerraba, y el medallón, completo al fin, dejó de ser un símbolo roto para convertirse en un recordatorio silencioso: el amor verdadero no humilla, no usa, no encadena. El amor verdadero cura, protege y devuelve un lugar seguro a quien creyó que nunca lo tendría.